El sobre era común, de un tono marfil, con esquinas desgastadas y dobladas que mantenían su forma con la misma tenacidad que las palabras en su interior. Lo abrí con cuidado, como si al desdoblar el papel pudiera liberarse un polvo invisible del tiempo, y encontré una línea que se convirtió en mi guía. Nunca firmes lo primero que se te presente. Mi abuelo escribía sin adornos, con tinta sencilla, pero esa frase resonaba como un grito breve a través de los años. A los 18, solo veía en ella un consejo práctico sobre descuentos en ferias o promociones tentadoras, sobre cómo los letreros de las tiendas se funden en un zumbido y la importancia de no caer en la primera oferta. Pensaba que se trataba de compras, de devoluciones, de un tacto cotidiano y simple. Pero había un anzuelo. En esas palabras latía algo más, un aviso oculto que respiraba entre las letras, aún sin revelarse. Era como una marca de agua, visible solo desde un ángulo preciso. Intentaba capturarlo con la luz, pero se me escapaba, prometiendo desvelarse más tarde, cuando entendiera para qué necesitaba esa cautela y qué podía llegar a firmar con mi nombre. En los márgenes del sobre había subrayados, precisos, casi rítmicos. Mi abuelo no era de florituras. Su disciplina era silenciosa, como el mecanismo de un reloj. De niña, nunca me daba sermones, solo vivía de modo que las cosas encajaran por sí solas. Para él, el dinero no era ruido, sino un compás. Invertía no en lo grandioso, sino en lo profundo, no para contar historias, sino para seguir una lógica callada de crecimiento. Esa frase sobre no firmar lo primero, no era una prohibición, sino un ejercicio de pausa. Detente, observa, comprende si esa primera opción es tuya o impuesta. Llevaba el sobre en un bolsillo interno de mi mochila, donde guardaba cosas pequeñas pero esenciales. Una memoria USB, una goma para el pelo, una hoja doblada con borradores de ideas. En esos años, reescribía todo: código, apuntes, listas de metas. Pero la carta de mi abuelo nunca la transcribí. No necesitaba actualizaciones. Volvía a ella tras los exámenes, los trabajos de verano, las primeras entrevistas en el campus, donde me ponían a prueba con preguntas sobre salario esperado o disponibilidad inmediata. Cada vez entendía más. La velocidad no es virtud si no sabes hacia dónde corres. Firmar no es cortesía, es una palanca que alguien activará cuando tenga acceso. Al principio los contratos me parecían algo lejano, propio de un mundo adulto con trajes oscuros y zapatos relucientes. Pensaba en descuentos en tiendas de electrónica o abonos estudiantiles, trazando un mapa de pequeños ahorros. Pero poco a poco noté que la misma lógica. Date prisa. La oferta expira. La primera opción es la mejor. Aparecía en todas partes. En correos sobre proyectos grupales, en plazos de entrega, en expectativas sociales. Firmarlo primero no era una elección, sino un papel que otros asignan a quien no pregunta. Con los años, aprendí a hacer esas preguntas. Primero en voz baja, en mi cuaderno. Luego más alto, en reuniones, correos, comentarios a documentos. La frase de mi abuelo se volvió un método. ¿Qué estoy firmando? ¿Qué riesgo asumo? ¿Quién define el marco en el que esa primera opción existe? Sentí cómo cambia la geometría de una decisión al añadir un ¿para qué? Y cómo se endereza la espalda al darte cuenta de que tú no es un capricho, sino una forma de dejar espacio para el sí correcto. Recuerdo las primeras situaciones pequeñas en las que practiqué esa pausa. Acuerdos de freelance, donde un punto sobre derechos de código escondía un mes de mi trabajo. Correos con valoramos tu energía, que ocultaban expectativas de noches sin paga. Hasta propuestas cotidianas. Vamos ahí porque todos van. Adquirían la misma lógica. Aprendí a dejar el bolígrafo en la mesa, literal y metafóricamente, para mirar el acuerdo desde fuera, y ver no solo texto, sino consecuencias. A veces significaba aceptar, otras, reescribir términos, otras, despedirse sin drama, pero siempre, conservar el derecho a nombrar las cosas como son. La sobriedad de mi abuelo me enseñó a no ser enemiga del mundo, sino aliada de mí misma. Nunca dijo, todos mienten, o nadie es honesto. Al contrario,
Sé precisa, y la precisión te encontrará. Su mirada económica era también ética. Firmar sin entender no es solo un error, es una invitación a la injusticia futura. Durante mucho tiempo, limité esa idea a descuentos y contratos cortos. Pero bajo la piel latía un presentimiento. Algún día, ese sobre dejaría de ser un recuerdo, y se convertiría en una herramienta. Cuando enfrenté contratos reales largos, con títulos en negrita y cláusulas en letra pequeña, la frase de mi abuelo fue una llave no para decir no, sino para saber cómo. Cómo leer para ver no solo palabras, sino las sombras entre ellas. Cómo calcular para que el costo no sustituya el valor. Cómo pausar, no para demorar, sino para entender qué doy y qué recibo. Lo sorprendente fue que esa llave abría no solo cajones con sellos comerciales, sino puertas a conversaciones sobre relaciones, límites y respeto mutuo. Comencé a sospechar que, no firmes lo primero, importaba tanto en la intimidad como en los negocios. No aceptes el primer guión de roles, no tomes como norma la medida de otro, no te entregues con la excusa de, es lo que se espera. Sus palabras me detenían en el umbral donde otros ya decían, ¿qué más da? En ese umbral, aprendí a hacer preguntas cortas que me salvaron años. ¿Por qué ahora? ¿Quién marca el ritmo? ¿Dónde está el punto de retorno? Cada vez sentía cómo se desvanecía el regusto pegajoso de la prisa, y las decisiones tomaban una forma con la que podía vivir. Descubrí que la dignidad prefiere superficies pulidas. Se refleja donde hay tiempo, luz y espacio para colocar un documento sin dobleces. Volví a la carta en distintas ciudades y cuartos, a veces solo para ver las letras familiares y sentir que mis decisiones tenían raíz. Era un gesto callado de apoyo, como una mano en la espalda que sostiene el equilibrio al dar un paso sobre el vacío. Mi abuelo parecía decir, no renuncies a la velocidad si la vida lo exige, pero no la tomes prestada cuando miden tu valor con ella. Y mientras más vivía con esa frase, más claro veía su trasfondo, esa marca de agua que se revela con el tiempo. No firmes lo primero significa permitirte ver lo segundo, lo tercero, lo tuyo. No sabía entonces que un día pondrían ante mí un tomo azul con letras doradas y dirían, ahora o nunca. No sabía que en mi mesa habría no etiquetas de precios, sino cláusulas sobre creación conjunta y retorno al origen. Pero el sobre, que olía a estante viejo y un poco a café, ya me había enseñado lo esencial. Ningún firma vale perder la entonación de tu voz. Y si pongo mi nombre, será solo bajo algo que resista mi pregunta ¿para qué? Y mi derecho a pausar. Nuestra casa en Chicago no destacaba ni por lujo ni por escasez. Respiraba el pulso de la clase media, donde todo estaba calculado, pero no oprimía. Por las mañanas, el eco de las campanas escolares resonaba en las ventanas, como si toda la calle compartiera un despertador. Mis padres, ambos maestros de secundaria, regresaban cada noche con maletines que olían a tiza y márgenes de cuadernos, trayendo no solo papeles para corregir, sino historias. ¿Quién entendió un teorema por primera vez? ¿Quién mintió otra vez sobre la tarea olvidada? ¿Quién floreció inesperadamente en un poema propio? Esas historias tenían más vida que los periódicos. Me hacían testigo de que la educación no era una abstracción, sino un campo de batalla donde los niños hallaban escaleras o se quedaban en el mismo nivel. Nunca vivimos en la abundancia. Cada libro tenía un precio, cada dólar un destino. Mi madre organizaba sobres, para servicios, para libros, para imprevistos. Mi padre amaba calcular en voz alta, como narrando un partido. Tenemos 20, gastamos 17, guardamos 3. Crecí entendiendo que cada cosa tiene su historia, y que alguien paga por ella. No era una limitación, sino una lección. No hay que avergonzarse de ahorrar, sino de ignorar en qué gastas tus recursos. Un día, agotada tras un día duro, mi madre me susurró. Yo también tuve una oferta para enseñar en una universidad en otra ciudad. Mejor sueldo, otro estatus. Pero me quedé aquí, porque la estabilidad y sus escuelas eran más importantes. Nunca lo había mencionado. Esa frase me inquietó.
¿Significaba que su sueño quedó guardado en un cajón? ¿O que yo, su hija, debía avanzar y firmar lo que ella dejó pasar? Su elección se convirtió en un desafío silencioso. No solo mantener la disciplina, sino no perder mi ambición. En nuestro apartamento no había lugar para el derroche. El armario era práctico sin ostentación. La cocina, un espacio para hablar de horarios y exámenes, no de menús. Pero había algo más valioso, la mesa común. Cenábamos juntos siempre. Mis padres contaban sobre sus alumnos, yo sobre mis intentos de entender informática y algoritmos. Esa mesa era un lugar de disciplina no solo financiera, sino intelectual. Allí aprendí a escuchar, preguntar, sacar conclusiones. El silencio en nuestra casa era especial. No oprimía, creaba espacio para trabajar. Cuando me quedaba hasta tarde con código, mi madre ponía té junto al portátil, y recordaba que dormir importa. Cuando suspendí mi primer examen, mi padre no regañó, sino que dijo: un fracaso también cuesta dinero, si pagas, saca provecho. En esa frase estaba su estilo. No moralizar, sino mostrar un equivalente que yo pudiera medir. Los vecinos bromeaban diciendo que contábamos hasta las mantas. Pero ese cálculo me enseñó a ver las cosas por sus consecuencias. Si compraba un libro, sabía qué asignatura pospondría el próximo mes. Si aceptaba un proyecto, entendía que sacrificaba en mi agenda. No era miedo, era precisión. Y esa precisión se volvió mi ventaja en el mundo de startups y negociaciones. En la escuela, tomaba trabajos extra, corregía exámenes, repartía volantes, escribía programas cortos para conocidos. Cada suma pequeña sumaba al sentimiento de que mis pasos tenían peso. Mis padres apoyaban, pero preguntaban: ¿no te distrae de lo principal? Para ellos, lo principal era la educación. Creían que un diploma era la llave a puertas aún invisibles. Yo también lo creía, aunque a veces sentía presión. ¿Y si esas puertas no se abrían donde soñaba? Desde niña vi que el mundo no es un camino recto, sino una escalera. Algunos empiezan en el segundo piso, otros desde el sótano. En nuestra familia, la escalera se construía con libros y horas de estudio. Mis padres me dieron una convicción. La educación no es un favor ni un regalo. Es una herramienta que sostienes. No hace los movimientos por ti, pero sin ella no subes. La elección callada de mi madre renunciar a un puesto prestigioso me dejó una sensación doble. Por un lado, gratitud. Gracias a ella tuvimos estabilidad, y yo pude estudiar. Por otro, un recordatorio. Si tengo una oportunidad, no puedo dejarla pasar por miedo al cambio. Su sacrificio me enseñó que la disciplina no es solo ahorro, sino la línea entre lo que debes retener y lo que debes soltar. Por eso, al entrar a la universidad, ya sabía que esperar regalos del mundo era inútil. Había que construir mi propia escalera. Becas, proyectos, cursos extra, los reuní en mi ruta. Cada paso hacia arriba resonaba con las historias vespertinas de mis padres, con olor a tiza, donde creían que el conocimiento salva de trampas. Recuerdo una noche preparando exámenes de ingreso, cuando volví a sacar el sobre de mi abuelo. Entonces sus palabras se unieron al sacrificio de mi madre. No firmes lo primero. También significaba: no renuncies a tu posibilidad. La disciplina daba cimientos, pero el ascenso pedía valentía. Esa mezcla, ahorro, precisión, paciencia y el desafío silencioso de los sueños no cumplidos de mi madre, fue mi primer capital verdadero. Northwestern me recibió con mañanas frías junto al lago Michigan, y noches sin dormir en bibliotecas donde el aroma a café se mezclaba con el calor de los servidores. Estudié informática no por una visión romántica del futuro, sino como una herramienta precisa, medible, pero también creativa. El código era un idioma que no miente, funciona o no, y eso era un alivio tras un mundo donde las palabras a menudo se devalúan solas. Los primeros semestres sobreviví con becas y trabajos interminables. Clases matutinas, proyectos vespertinos, líneas de código nocturnas. Mi ritmo hacía que el sueño pareciera un lujo. A veces me dormía sobre el portátil y despertaba con marcas de teclas en la mejilla.
Mis amigos bromeaban diciendo que vivía en un entorno de desarrollo, no en un dormitorio, pero no me asustaba. Cada línea de código me acercaba a la libertad. Y ahí reapareció la carta de mi abuelo. Aprendí a no firmarlo primero incluso en proyectos. No tomar cualquier encargo por dinero rápido. No aceptar startups dudosos solo por una línea en el currículum. Decir no también era firmar, pero al revés. Y también construía mi historia. Pero en mi último año de universidad descubrí la mayor condición que él me dejó. Mi abuelo se fue en silencio, sin largas estancias hospitalarias, como cerrando un libro viejo. Su funeral fue sencillo, con un círculo pequeño de personas que lo conocían como era. Simple, callado, ordenado. Y allí, junto a la puerta de la iglesia, escuché un fragmento que se clavó en mi mente. Alguien, al irse, susurró a otro. Ella sabe del segundo sobre. No oí la respuesta. Y la gente ya se había ido. Ese anzuelo, la incógnita del segundo sobre, no me dejaba en paz. Tenía su carta, vieja y amarillenta, pero, ¿había algo más? ¿Un aviso extra? ¿Una condición no revelada? No tenía pruebas, solo un retazo de conversación ajena, pero desde entonces, viví con la sensación de que su legado escondía otra página. Semanas después, un abogado me citó en su oficina. Fui pensando en deudas, documentos, trámites. Pero en el sobre que puso en la mesa, no había obligaciones, sino libertad. 7 millones de dólares, acumulados por años de inversiones. La cifra me golpeó tanto que no pude hablar por minutos. Era enorme, casi ajena. Pesada si la veía como una cima, ligera si la tomaba como una plataforma de partida. Elegí lo segundo. Tal vez porque vi cómo vivió mi abuelo. Nunca gastó en brillo. Siempre construyó para durar. Su disciplina fue mi señal. Ese dinero no era para comprar otra vida, sino para crear la mía. Aun en la alegría, la sombra del segundo sobre no me abandonaba. Revisé cajones viejos, cajas con sus cosas, libros con marcas. A veces sentía la presencia de otro mensaje, pero no lo encontraba. Quizás solo existía como pista, o alguien se equivocó. O tal vez me esperaba en otro sentido. Una situación donde yo escribiría mi propio segundo sobre. Ese año terminé la universidad con un diploma y la sensación de estar en el umbral de mi elección. Todos hablaban de carrera, corporaciones, empleo estable. Pero dentro de mí sonaba una voz. No firmes el primer contrato que te ofrezcan. Porque incluso un legado de millones no es garantía. La garantía es la capacidad interna de decir, yo elijo, no eligen por mí. El código que escribía y el dinero que apareció, se volvieron herramientas de un mismo propósito. La libertad de trazar mi ruta. Aún no sabía que esa libertad sería probada en relaciones donde extraños conocerían mis cifras mejor que mis palabras. Pero ya sentía. El legado de mi abuelo no eran los millones, sino la habilidad de seguir siendo dueña de mi firma. A veces, en noches tardías en el dormitorio, volvía a sacar su carta. Ahora sonaba distinta. No como una parábola sobre descuentos, ni como una lección de cautela, sino como un susurro. Tu vida aún pondrá documentos en la mesa. No te apresures. Busca tu segundo sobre. Empecé por lo pequeño. Una parte del legado de mi abuelo fue a lo que luego se llamó EduTech Solutions. No era un sueño romántico de cambiar el mundo o revolucionar la educación. Quería algo simple. Dar a los maestros una herramienta que funcionara en los intersticios de sus clases y correcciones. No buscaba una revolución, sino un producto que viviera en el ritmo diario de aquellos que conocí desde niña. Los primeros meses fueron un lienzo interminable de correcciones. Escribía código de noche, de día corría a reuniones con directores de escuelas, explicando por qué nuestra interfaz era más simple y nuestros módulos más flexibles. A menudo recibía sonrisas corteses y un te contactaremos. A veces el teléfono sonaba, pero solo para rechazar amablemente. Pronto entendí. El mundo de las startups es un campo donde aprendes dos lecciones rápido. Primero, nadie te debe una oportunidad. Segundo, un no puede ser más útil que un sí.
Porque en el no, escuchas las razones reales. ¿Qué falta? ¿Dónde está el punto débil? ¿Por qué tu producto aún no resiste la competencia? Un día, un inversionista canoso con mirada de halcón, me ofreció una colaboración, que significaba cederle el 60% de la empresa, por unos cientos de miles de dólares. Es práctica común para novatos, dijo. Agradecí y salí de la sala, sintiendo que acababa de ensayar para batallas futuras. No era una oferta, era una prueba, si aceptaría lo primero o sostendría la pausa. Y entonces sentí por primera vez, sí, la carta de mi abuelo vivía en mí no como cita sino como memoria muscular. El equipo creció despacio. Primero freelancers que venían y se iban, luego algunos que se quedaron. Juntos sobrevivimos noches de sistemas colgados, reímos con errores que parecían chistes, celebramos cada contrato pequeño como si fuera una final. El primer piloto en una escuela, donde los maestros me escribían pidiendo, agregar este botón, valió más que cualquier presentación a inversionistas. Seguí siendo cautelosa incluso en lo cotidiano. Mi casa era cómoda, no lujosa, mi auto, práctico, mi ropa, funcional. Era un principio, quería que me juzgaran por el contenido, no por las cifras en mi cuenta. Para mí, el dinero no era una bandera, sino la libertad de discutir, rechazar, buscar otro camino. Con cada contrato, sentía que mi voz emergía. Al principio no la oían, luego empezaron a notarla. Aunque mi fortuna crecía, la empresa sumó millones a mi capital, me mantuve en la sombra. Solo lo sabían mis padres, Jenna y mis asesores financieros. Era suficiente. En las negociaciones, creé un ritual. Primero leer la sección de propiedad intelectual. No por paranoia, sino porque ahí se escondían las trampas. Sabía que cada línea de código de mi equipo no era una línea en una solicitud, sino años de vida. Cuando me decían, es un detalle, lo tomaba como señal. Ahí hay que poner límites. A veces temía que mi cautela pareciera paranoia. Pero cada vez que defendía condiciones justas comprobaba. La precaución no es un defecto. Es una armadura. Y la carta de mi abuelo dejó de ser un recuerdo para convertirse en un escudo. Sin embargo, entendí mi debilidad. Rara vez mostraba la magnitud de lo que construí. No era timidez, sino la necesidad de que me vieran sin filtros de cifras. Pero eso también era una armadura, invisible pero sólida. No sabía que un día tendría que quitármela. EduCheck crecía como una casa, ladrillo a ladrillo. Y cada ladrillo seguía la misma regla. No des el primer paso si te lleva a un laberinto ajeno. Incluso cuando los rechazos llovían, sentía que esos no me moldeaban más que cualquier sí, porque en un mundo donde todos quieren firmar lo primero, aprendí a esperar y crear lo mío. La gala en Chicago no tenía el brillo de candelabros de cristal ni columnas de mármol. La adornaban cosas simples. Listas de escuelas necesitadas, maestros que no pedían limosna, solo herramientas. Presenté las licencias de EduCheck Solutions como nuestra contribución, modesta pero tangible. En la multitud de placas con nombres una persona destacaba por escuchar. Ethan no se apresuraba a hablar de sí mismo. Hacía preguntas. ¿Dónde les cuesta más a los maestros? ¿Cómo adaptamos el contenido? Si había una versión offline para aulas con mal internet. Su mirada era atenta, cálida, sin el brillo superficial al que estaba acostumbrada. Sentí un deseo inesperado de responder con detalle, sin abreviar, como en un examen serio. Más tarde, sentados en un alféizar, reíamos por lo picante que puede ser la comida tailandesa sin chile. Pidió mi número. No, te busco en redes, sino directo y honesto. Se lo di, aunque sabía quién era su familia. El apellido Blackwood en Chicago era como el letrero de una firma legal en la avenida principal. Pesado, influyente, abridor de puertas. Antes de conocerlo, había oído ese apellido en otro contexto. En los pasillos de la universidad y entre emprendedores jóvenes, circulaban historias sobre las trampas legales de Blackwood y Associates. Contratos sofisticados pero peligrosos. Así que cuando escuché, este es Ethan Blackwood,
Mi mente no vio a una persona sino una advertencia. Sabía que, si nos acercábamos, tendría que separar al hombre de su apellido. Nuestra primera cita no tuvo nada de heredero de dinastía. Desplegamos sándwiches caseros en el césped de Millennium Park. Sin meseros, sin reservas. Hablamos de desigualdad educativa, rutas favoritas para caminatas, si la simplicidad del arte supera la complejidad tecnológica. Todo sin alardes. No le interesaba impresionar. Y de repente a mí dejó de importarme qué había tras su apellido. Los días pasaron, y nuestro ritmo aceleró. Paseos sabatinos, desastres culinarios dominicales en mi cocina, charlas nocturnas hasta el amanecer. Discutíamos y reíamos, y en esas discusiones no había lucha, solo descubrimiento mutuo. Me sentía libre porque él no me veía a través de dinero o títulos. Ambos ocultábamos. Él sus bienes, yo los míos. Era un equilibrio justo. Pero no olvidaba que tras él estaba una familia que pensaba distinto. Cada vez que nos veíamos, recordaba fragmentos sobre trampas y modelos de protección de activos. No quería que esa sombra envenenara nuestros encuentros. Pero sabía que algún día tendría que verificar si él realmente estaba separado de su nombre. En sus ojos no había la fría seguridad de los abogados que todo lo miden. Había interés y franqueza. Y tal vez por eso me permití creer. Una persona y su apellido no siempre son lo mismo. Ese destello de confianza, nacido en el Alféizar aquella noche, fue una chispa capaz de iluminar el camino. Aún no sabía cuán difíciles serían las pruebas siguientes. Pero ya sabía, Ethan no era solo el hijo de los Blackwood. Era alguien que sabía escuchar de un modo que daban ganas de hablar. Y eso es una rareza que no se compra con ningún apellido. Viajamos a Lake Forest en silencio, roto solo por el crujir de las llantas sobre la grava. La mansión de los Blackwood parecía una escena de película. Piedra, simetría. Un camino de herradura donde ni un grano de arena rompía el patrón. Adentro madera pulida, pasos amortiguados de sirvientes, y una hospitalidad que parecía más un protocolo que una calidez. Apenas entré, sentí una línea invisible que separaba a los de casa de los que son evaluados. La cena comenzó con cumplidos que sonaban a fórmulas calculadas. Northwestern, una universidad excelente, dijo Victoria ladeando la cabeza. ¿Las becas cubrieron todo? ¿Padres maestros? Maravilloso. Una profesión tan necesaria, en tiempos difíciles. Su voz era suave, pero sus palabras dejaban marcas. No oía apoyo, sino un eco. Sabemos de dónde vienes. Richard intercambiaba frases con Ethan, mencionando eventos y nombres que para mí eran puertas cerradas. Me permitían estar en la mesa, pero no entrar en la conversación. Entonces llegó lo que esperaba. Cuéntanos sobre ¿cómo era? ¿Educhek? Victoria inclinó la cabeza. Educhek. Corregí con calma. Sí, Edutrack. Sonrió, como si fuera algo trivial. Torcieron el nombre de mi empresa 2 veces en 1 minuto. No era un error, era una prueba. La reconocí al instante. Querían ver si lo dejaba pasar, si me disculpaba, minimizando mi trabajo. Corregí una vez y callé. No era derrota, era una línea. Sentí que la conversación no era sobre negocios ni curiosidad por mi proyecto. Era una evaluación de su misión. Querían saber si aceptaría su marco como el único válido. Esa idea me golpeó más que cualquier comentario sobre el nicho de mercado. Richard escuchó mi descripción del modelo de negocio, y luego con tono indiferente, dijo, segmento limitado, crecimiento débil, nicho. No discutía, clasificaba, decidía mi lugar. Para él, no era una charla, sino una asignación de roles donde mi puesto ya estaba marcado. Ethan, hay que decirlo, no lo notó. Con interés genuino preguntaba cómo medíamos el compromiso de los estudiantes, por qué los módulos asincrónicos funcionaban mejor en escuelas con horarios flexibles. Escuchaba, conectaba, pero no veía las cicatrices que dejaban las palabras de su madre. Era un alpinista acostumbrado a grandes alturas, incapaz de sentir el aire enrarecido donde otros se asfixian.
Tras el postre, Victoria me llevó al jardín. Tocando rosas, mencionaba biografías de jueces y mecenas, como colocando etiquetas en estantes. Escuché y aprendí. Aquí operan otros algoritmos. El éxito se mide por linaje, contactos y cómo encajas en el cuadro. Era tan complejo como el código, solo que en otro sistema de coordenadas. De vuelta a casa, desarmé la velada como una prueba de usuario. ¿Qué funcionó? ¿Dónde falló? ¿Dónde bajó la conversión? Me gustaba que Ethan fuera él mismo. No me gustaba que me midieran con una vara traída de otra sala. Me dije, cuida tus límites. No porque haya que pelear, sino porque alguien ya intenta reescribir tu especificación. Esa noche presentí. En mi camino no solo estaría el amor, sino un sistema. Y ese sistema probaría de quién es el sí que pesa más, el mío o el de ellos. La frase de mi abuelo brilló como una alerta en el tablero. No firmes lo primero que pongan en la mesa. Siempre imaginé mi boda como algo claro y simple. Una ceremonia íntima, amigos cercanos, un espacio luminoso sin exceso de pompa. Hasta hice un tablero entre ello. Lugar, catering, música, fotógrafo, planes B por si llovía. En mi mente, The Drake era perfecto, clásico, sin chocar con la modernidad. Ethan y yo reíamos planeando detalles, y todo parecía bajo control. Pero entró Victoria. Al principio parecía ayuda. Mira este florista, es el mejor. Aquí está el vestido de una amiga, inspírate. Pronto. Mira, se volvió. Apruebo. E inspírate, se convirtió en, así debe ser. Mi imagen se transformaba en otra, grande, costosa, impuesta. Noté un patrón. El presupuesto crecía no al azar, sino sistemáticamente. Como si lo inflaran para crear una deuda de gratitud. No era una trampa legal, pero psicológicamente funcionaba igual. Invertimos más, así que nos debes. Sin pruebas, mi instinto de años contando cifras sonaba la alarma. En la degustación de pasteles, elegí uno bajo, ligero, con cítricos, reflejo de nuestra simplicidad. Victoria lo miró y dijo, bonito, pero el salón para fotos necesita escala. Una semana después, el presupuesto incluía un pastel de 7 pisos de una pastelería exclusiva, con un costo como un año de universidad. Mi elección fue etiquetada como gesto íntimo, como si fuera un defecto. La lista de invitados creció con 50 nombres, viejos amigos de la familia, que Ethan apenas recordaba. Los músicos fueron reemplazados por un cuarteto, con experiencia para audiencias de nivel. La florista hablaba de orquídeas que eclipsaban lámparas, con un tono de cumplir órdenes ajenas. Elegí mis batallas. Cedí en algunas, defendí otras. Ethan me apoyó en lo importante. Mantuvo mi música para el primer baile. Insistió en mi fotógrafo por estilo, no por nombre. Pero a veces persuadía. Es importante para mi madre. Ella soñó este día de otro modo. Aceptaba. Siempre que no tocara mi esencia. Una línea fue el vestido. Sabía lo que quería. Silueta limpia. Minimalismo moderno. Tela que resaltara movimiento, no exhibición. Cuando Victoria vio el boceto, no evaluó el estilo, sino el presupuesto. Muy sensato. Sonreí, recordando a mi abuelo. No firmes lo primero. No se trataba solo de papeles. No dejar que reescriban tu imagen, también es un contrato contigo misma. El clímax fue el tema de la vivienda. Victoria insinuó. Les vendría bien un barrio cerca de la familia. En el mapa, eso significaba hora y media diaria de viaje. Pero Ethan y yo ya habíamos elegido un apartamento céntrico, cerca de su oficina y la mía. ¿Viviremos donde construyamos lo nuestro?, dijo él. Fue una victoria no contra alguien, sino para nosotros. Aun con esa isla de autonomía, cada vez me sentía más como invitada en mi propia boda. Los proveedores me hablaban de una forma y a Victoria de otra. En las facturas aparecían cortesía de la empresa que curiosamente figuraban como pagadas por la familia. Veía cómo la lógica invisible de la deuda de gratitud ganaba peso. Cambie de táctica.
No discutía cada detalle, sino que preguntaba, ¿por qué? Si la respuesta era, para las fotos, insistía en que las fotos tienen fuerza por emociones, no por pasteles. Si era, para no ofender, preguntaba, ¿a quién celebramos? No siempre cambiaba el resultado, pero sí la postura. No me callaba. En esos pequeños no, vi los verdaderos límites. Porque una boda no es solo flores y música. Es un simulador del futuro. Podré decir no, donde mi silencio se vuelva un sí, ajeno. Aunque cedí en orquídeas y cuartetos, no cedí en dejar que manos ajenas tocaran mi vestido. Ya entonces sabía, esto era un ensayo de algo mayor. La boda no era una fiesta de organización, sino una prueba. ¿Estoy lista para defender mi derecho a escribir mi propio guión? La invitación a un té sonaba inocente, pero en la voz de Victoria por teléfono sentí un filo metálico. Al cruzar el umbral de la mansión, entendí. No era una charla, era un procedimiento. El salón al que me llevaron no tenía aire familiar, sino de sala de juntas. Servicio de plata, cortinas pesadas, una mesa pulida. En minutos, Richard puso ante mí un tomo azul con letras doradas. Hay cosas que resolver antes de la boda. Es práctica común, dijo. Un matrimonio exitoso siempre tiene una base sólida de expectativas. Añadió Victoria. Estoy acostumbrada a leer contratos. Mis ojos hallaron los puntos más peligrosos. Casi total privación de derechos en caso de divorcio. Cláusulas vagas sobre propiedad intelectual, que permitirían reclamar mi código y algoritmos. Protección de activos. Modelo familiar. En papel sonaba a precaución. En realidad era control unilateral. Es muy desequilibrado, dije con calma. Estándar para preservar el patrimonio familiar, respondió Richard sin mirarme. ¿Y qué hay de mis activos y mi empresa? Tu software es encantador, querida. Pero la escala, ¿entiendes? Sonrió Victoria. En ese instante sentí. No me ofrecían un acuerdo. Me ofrecían un rol. Y ese rol se llamaba protegida, pero sin voz. ¿Cuándo hay que firmar? Pregunté. Hoy es lo ideal. Victoria ya sacaba un bolígrafo. 3 días antes de la boda es más práctico cerrar todo. Lo mostraré a mi abogado. Respondí. Nuestro abogado es de los mejores en Chicago. Arqueó una ceja Richard. El mejor para los intereses de los Blackwood, precisé. Pido solo 24 horas para una revisión independiente. Insistimos en hoy, cortó él. De lo contrario, el proceso se complica. ¿Entonces la boda depende de mi firma ahora mismo? Miré a Victoria. Su sonrisa fue gélida. Si amas a Ethan, entenderás la necesidad. Firma, o no habrá boda. Resumió Richard. A las 9 de la mañana esperamos tu decisión. El golpe no fue eso. Lo peor vino de Victoria. Ethan lo sabe. Solo no quiso preocuparte. Si era cierto, él cayó, dejándome sola ante la trampa. Si era mentira, sus padres estaban dispuestos a arriesgar nuestra unión para doblegarme. Ambos escenarios eran peligrosos. La confianza se tambaleó no por el contrato sino por esa frase. Dejé el bolígrafo en la mesa, cerré el tomo con la palma y me levanté. No era un rechazo, era control. La conversación había terminado. Hablaré con Ethan, dije. Él lo sabe, repitió Victoria. En el pasillo oí sus voces, amortiguadas pero claras. Firmará. ¿Dónde más encontrará algo así? Era Victoria. La risa grave de Richard sonó como un sello final. Salí con el tomo en las manos, más pesado que plomo. Por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo. No por la boda, sino por mi empresa. Una página firmada podía borrar años de trabajo, convirtiendo mis creaciones en propiedad familiar. En el auto no contesté las llamadas de Ethan. Las palabras que necesitaba aún no formaban frases. Quería claridad. Sabía que aceptar el ultimátum sería el primer paso hacia una vida donde un trazo ajeno dictaría las condiciones de mi firma. Y entonces la carta de mi abuelo, amarillenta en mi armario, cobró vida como si la hubieran escrito ayer. No firmes lo primero que pongan en la mesa. Sobre todo, cuando la mesa no es tuya.
La noche tras el ultimátum fue larga. No podía dormir. Lloraba en los semáforos rojos. Me pedía respirar hondo. Repasaba cada línea del contrato. Una sola idea giraba en mi cabeza. Una página firmada podía borrar mi empresa del mapa. Llamé a Jenna. Su grito, ¿qué? ¿A 3 días de la boda? Me devolvió la voz. Luego agendé con Harold, mi abogado. 7 de la mañana. Sin opciones. Entré a su oficina cuando aún olía a café y pasillos vacíos. Harold se sumergió en el tomo azul. 15 minutos después, se quitó los lentes. En 45 años he visto muchos modelos familiares, dijo. Pero este es de los más desequilibrados. No se puede arreglar con retoques, hay que reescribirlo. Nos sentamos juntos y construimos una nueva versión. Harold daba la estructura, yo el contenido. Cada línea roja se volvió una cláusula. Inviolabilidad de la propiedad intelectual. Reparto equitativo de bienes sin retorno automático al origen. Definiciones claras de activos conjuntos, sin sanciones por éxito. Confidencialidad simétrica obligatoria. Sin cambio, sin acuerdo mutuo y consulta independiente. Es un escudo, no un garrote, dijo Harold. Un buen contrato matrimonial es como un cinturón de seguridad. Lo necesitas para no temer al camino. Planeamos la estrategia. Primero, hablar con Ethan a solas. Luego reunión conjunta con sus padres. Y lo crucial, no en su terreno, sino en un lugar neutral. Harold sugirió el restaurante Lakeview, una sala privada con una mesa grande. Los papeles deben estar en una superficie plana, no en las rodillas, sonrió. Un detalle, pero influye en el comportamiento. Me reuní con Ethan en Carluccio's. En sus ojos había cansancio, pero también firmeza. Admitió que sabía de las intenciones de sus padres, pero temía sacar el tema. Lo postergué, como si se resolviera solo. Dijo. Respondí. La esperanza es un mal abogado. Luego puse 2 carpetas ante él. En una, mis finanzas. El legado de mi abuelo, crecido a 7,5 millones. Y la evaluación de EduCheck en 1,5 millones. Total. 9. En la otra, nuestro contracontrato. Ethan leyó. Su rostro primero mostró vergüenza, luego alivio. Es equitativo, dijo. Es una sociedad, no una tutela. Entonces esta noche vamos a Lakeview. Juntos. Y si intentan presionar de nuevo, la boda se pospone. No por drama, sino por higiene de confianza. Apretó mi mano. Estoy con nosotros. A las 6 de la tarde, estábamos en una mesa ovalada. Coloqué las carpetas. Bajo la última hoja, un documento más. Mi plan B. Instrucciones al coordinador de la boda para detener la ceremonia si el contrato matrimonial volvía a ser un chantaje. No era teatro, era un seguro. Victoria y Richard llegaron 17 minutos tarde. Es su costumbre, susurró Ethan. Entraron con sonrisas impecables. Su modelo familiar es inaceptable, dijo Ethan con calma. Trajimos una alternativa. Les pasé nuestro documento. Protege los activos de ambos y delimita claramente mi propiedad intelectual de cualquier reclamo. Richard apretó la mandíbula. No discutimos esto. Debías firmar nuestro modelo. Los acuerdos funcionan en ambas direcciones, respondí. Su versión era un ultimátum a 3 días de la boda. La nuestra es una propuesta de reglas justas. No hay otros escenarios. Puse la segunda carpeta con la confirmación de mis finanzas. No es un gesto de dinero. Es una prueba. No soy una novia con suerte. Tengo 9 millones. Y también protejo mi legado. Victoria perdió el aplomo por un instante. Es imposible. Conduces un Audi viejo. Porque me importa la función, no la fachada. Ethan añadió. Les damos tiempo. Mañana a las 3, sus abogados pueden hacer comentarios técnicos. Pero el balance del acuerdo no cambia. Nada de cláusulas unilaterales. El silencio pesó como hielo. Luego Richard cerró el documento lentamente. Bien. Nuestros abogados revisarán. Mañana a las 3. Sentí que mi plan B permanecía sin usar en mi bolsillo. Esa fue la victoria. Existía para quedar en papel. La mañana en The Drake olía no a ansiedad, sino a luz.
En la habitación donde me preparaba, no había tomos azules, solo mi vestido de silueta minimalista, las manos de Jenna ajustando el velo y mi madre alisando el dobladillo con cuidado. Por primera vez en días, sentí que el espacio era mío. Ayer, Ethan y yo firmamos el nuevo contrato, con reglas equitativas. Estaba en una caja fuerte, y más importante que cualquier cláusula era la sensación. Éramos dos, y decidimos juntos. Cuando Victoria tocó y entró, no sabía qué esperar. Vestía un azul suave, sin esa frialdad glacial en su expresión. «Eres una novia hermosa, Sofía», dijo en voz baja. «Y quiero disculparme». En su voz había algo inesperado, como una grieta en el brillo, dejando ver una historia oculta. Tal vez ella misma afirmó algo que lamentó. No era una confesión, solo una sombra en su tono. Acepté esa sombra como algo humano. Me ofreció una caja de terciopelo. Adentro, pendientes con diamantes y zafiros, herencia de una bisabuela que sostuvo el negocio familiar en tiempos duros. Algo viejo y algo azul, dijo. Acepté el símbolo sin reservas. No como reconciliación, sino como reconocimiento de una fuerza que se transmite. Me quité los pendientes de perlas y dejé que ella pusiera los nuevos. Sus dedos eran cuidadosos, como los de una restauradora. Fue el primer toque no de control sino de apoyo. Cuando mi padre me tomó del brazo y entramos al salón, Ethan estaba al frente. Su sonrisa no era solemne, sino hogareña, como aquella primera noche en Millennium Park. Los votos sonaban familiares, pero entre líneas oí algo no escrito. Ninguna condición sin dos firmas. Cuando el sacerdote dijo igualdad, alguien en la sala sollozó quedo. Luego me dijeron que fue Victoria. La recepción se sintió distinta. Los mismos invitados, pero sus miradas ya no me atravesaban sino que se encontraban con las mías. Richard me presentó a sus socios, no como la novia de Ethan, sino como la fundadora de EduCheck. Hablé con un juez, amigo de Victoria, sobre la transparencia de algoritmos, y por qué los datos de los alumnos no deben volverse etiquetas. Fue un momento donde lo profesional y lo personal no chocaban, sino que convivían. 9 millones pueden acelerar la evolución del protocolo, susurró Ethan en el baile. No se trata de cifras, respondí. Se trata de no aceptar una imagen ajena en lugar de la tuya. Victoria se acercó varias veces. Me sentó junto a quienes realmente escuchaban y, por primera vez, no comentó mis elecciones. Hasta el postre pasó sin críticas. En un pausa entre brindis, se inclinó y dijo: las cenas dominicales son una vieja tradición de los Blackwood. Ethan respondió: amamos las tradiciones y no reemplazan la vida. Una vez al mes, con gusto. Cada semana, nuestros fines de semana son nuestros. Sentí un clic interno. Era la primera línea trazada por él, no por mí. Y Victoria asintió, no con frialdad, sino con un toque de aceptación. Al final de la noche, Richard me estrechó la mano. Nos enseñaste algo útil, dijo. No solo sobre textos legales. Eso me lo enseñaron mis maestros, respondí, y por primera vez sonrió con sinceridad. Salimos con Ethan al balcón. La ciudad brillaba, y dentro de mí había calma. Nuestros primeros obstáculos se convirtieron en barandas. No detenían el paso, sino que protegían de caídas. Aún en esa calma, sentía la sombra del próximo desafío. No un contrato, sino la paternidad. En el mundo de los Blackwood, los hijos a menudo eran proyectos. Antes de nacer, fondos fiduciarios, escuelas correctas, nombres en placas. Sabía que la verdadera batalla por los límites estaba por venir. Podríamos preservar el derecho a decir, la infancia no se monetiza. Ese sería el próximo nivel de negociación. No sobre dinero sino sobre sentido. Por ahora, estaba junto a mi esposo y sentía. Firmamos no solo un contrato, sino un ritmo compartido. Y la regla principal era simple. Ninguna primera condición sin acuerdo mutuo.